cuando llegamos a la rueda del zodíaco, que es la rueda animal, no la rueda de la humanidad, donde ya vamos a entrar al tiempo, a una separación de mi espíritu y mi alma, y ahí viene un 30% descendiendo de mi alma, a través del pensamiento del esposo de alguien que deseó tener un niño. Ese deseo impregnado por el alma hace que ese ser humano tenga un acto que usted conoce, el que reproduce hijos. Ese pensamiento se convierte en una información, esa información en un esperma, entra al óvulo de la mujer, ese óvulo elige el esperma. Dentro de ese esperma está la información que el alma de la mujer va a recibir para diseñar el cuerpo, la envoltura, donde esa alma va a descender. Esa alma no va a descender hasta que el cuerpo no esté completamente formado. Cuando el cuerpo está completamente formado, entra el alma, un 30% de tu alma desciende, porque como es divino no puede entrar a este plano, porque si entra, esto se explota. Entonces, ¿qué pasa? Porque el alma es una batería diseñadora. Bueno, cuando entra el 30% del alma, que ya el cuerpo está formado, entonces cuando entra, comienza el bebé a moverse y a posicionarse para ya salir. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia. Hace unos días estuvimos hablando cuáles son tus raíces. En el día de hoy vamos a dar un tema muy importante, que es cuáles son las raíces de nuestras almas. ¿Cuáles son nuestras raíces? Las raíces del alma. En el día de hoy vamos a tratar de comenzar esta secuencia que vamos a llevar, porque es de mucha importancia, ya que nosotros hemos creído que nosotros somos natural de esta dimensión. La tierra no es simplemente tierra, porque la tierra es como nosotros no podíamos llamarle, porque veamos la arena y ese material que es lo que nosotros creemos que es la tierra. No, la tierra es una dimensión, y la tierra es como que es un cimiento, es lo que soporta. Hay un texto en hebreo que dice que él sustenta todas las cosas creadas con la palabra de su poder. O sea, el poder es sostenido por un diseño. A eso es lo que le llamamos palabra. Por ejemplo, las escrituras. Yo tengo un nombre, Juan Elibe o Juan, como usted le quiera llamar. Pero el nombre, Juan Elibe, que es compuesto, y Juan, que es un solo nombre, es como si fuera una tierra, es un contenedor, es una vasija, es un diseño, es lo que le dio la forma a la energía, porque verdaderamente Dios es espíritu en esencia y nosotros somos espíritu. Entonces, a él ser el padre de los espíritus significa que nosotros somos chispa divina, que nos desprendimos de la fuente original. O sea, ya estamos introduciendo, dando a entender que las raíces de nuestras almas no provienen de la tierra, sino que desde el infinito interior hubo una implosión interna, y es a lo que yo le llamo como que Dios se contriñó, se encogió, y como que él mismo se pulsó a sí mismo en una condición verbal movible, porque el reino de Dios es inconmovible. Bueno, decía yo en el programa anterior, las raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Que las plantas en esta dimensión se siembran, y la palabra sembrar significa hacer un hueco, profundizar, y una semilla, esa semilla produce una raíz, después algún tronco, rama y así, y da una planta o un árbol generacional. Si es de naranja, es una generación de naranja. Y hay diferentes tipos de naranja. Pero nosotros fuimos sembrados arriba, y nuestro tronco fue descendiendo hacia abajo, y las ramas están creciendo aquí en esta dimensión. Entonces, las raíces del alma de nosotros no son de aquí. Hay un texto que dice: todas las almas son mías. Pero es el alma que peca la que morirá. Por mucho tiempo hemos hablado del pecado.
pero lo hemos hablado de una manera que no lo entendemos a toda profundidad, porque el pecado es el resultado de la iniquidad. Y la iniquidad es lo que le da vida al mal para que se manifieste como pecado. O sea que el pecado es lo que se da luz. El pecado es la manifestación visible del mal. Pero el mal no tiene vida en sí mismo. Esto es una cosa profunda. El mal necesita de alguien quien le dé vida para que pueda materializarse en pecado. O sea, el pecado no es lo que nosotros creemos. El pecado es una intervención. El pecado es un virus, genéticamente hablando, que se entremezcló. Nosotros tenemos muchísimas costumbres erradas o mañas, como decimos por ahí, y muchísimas cosas raras, y no entendemos porque no encontramos verdaderos maestros que nos enseñen a profundidad el meollo del asunto. Ese tipo de costumbres son sincronizaciones de espíritu o energía caída que necesitan conectarse, porque son energías que no están conectadas con la fuente. Unas porque unas porque abandonaron por su propia voluntad la morada celeste, y otras porque nacieron abortivamente. Esto es algo profundo. Voy a tratar de utilizar la imagen que está en Daniel 2, que habla de los reinos. La imagen que Nabucodonosor vio, que tiene la cabeza de oro, el pectoral de plata, los muslos de bronce y los pies de hierro ligados con barro. Entonces, yo vengo haciendo esta introducción porque las cosas que explicamos aquí hay que explicarlas científicamente, porque cada cosa creada, formada, cada descubrimiento que existe en este plano debe de tener su ciencia, que es la explicación demostrable de que algo es así. Pues bien, seguimos hablando y Dios implosionó. Él es espíritu en esencia, nosotros somos chispa divina, espíritu. Por eso es que Pablo se dirige en sus cartas y dice: doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando a entender que el espíritu es el Padre de la conciencia crística. Pues bien, hay un texto en Ezequiel que dice: todas las almas son mías. O sea que todas las almas son divinas. Y el pecado no es nada más y nada menos que la mezcla genética. Nosotros no quisimos mezclarnos con nada, pero nosotros estamos en un proceso evolutivo de que, como esencia espiritual, al Dios venir descendiendo a través de la genética Adán original, Cristo produjo a Adán, Adán produjo a Cese y así por el estilo. Entonces, hubo una desconexión, un cambio de curso en el león número 10, en la dimensión número 10, que hubo una intervención, hubo un pensamiento incorrecto, le desvió el curso a la energía, produjo un pensamiento que sirvió como cimiento, vasija, establecimiento de una energía abortiva, porque la energía, le hemos dicho muchas veces, no se hace ni se deshace, pero esa energía necesita un diseñador. En este caso, la sabiduría hizo un diseño distorsionado y produjo un aborto. Entonces, el descenso de nuestras almas tuvo una interrupción. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de las raíces del alma. Entonces, lo que le estoy diciendo es que Dios implosionó y después explotó. ¡Pam! Y expulsó el verbo. Ese verbo, luego
que se crea un espacio al haber una separación, desde que su interior profundo, infinito, sale el verbo o el movimiento de Dios o el tiempo de Dios o la primera vez que Dios se movió o la primera vez que Dios se dio a conocer como Dios, porque por eso se llama el principio de Dios el verbo. Entonces, ese verbo sale, es como un decodificador. Dentro de ese verbo es que estamos todos nosotros como almas. Pero dentro del espíritu, de la esencia divina de la fuente, estamos como espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ese verbo, burí, ananeba, anakua, ese verbo necesitaba, como vacía, porque estaba vacío, que fuera penetrado por la luz infinita para Mole, Shanu, que los códigos infinitos fueran interpretados y decodificados para producir luego a un vástago. Un vástago es un retoño de la fusión verbal con el espíritu. Es como decir macho hembra. Nace un vástago, ese vástago pide un sinnúmero de atributos y esos atributos luego producen en la conciencia del infinito llamada Cristo. Esa conciencia es el Padre de la creación. Por eso todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, porque Cristo es la conciencia infinita, que es la única que puede darle forma totalmente de acuerdo a como Dios desea. De ahí es que procedemos como almas. Del infinito como espíritu y de la eternidad, que es la plataforma donde está la conciencia de Cristo sentado gobernando, procedemos como alma. Entonces, yo sé que es un poco complicado explicar lo que yo quiero explicar, y más que no puedo coger mucho tiempo para no alargar tanto un solo video. Pero sí le voy a decir que la raíz de nuestras almas comienza donde está la conciencia de Cristo sentada gobernando en lugares celestes. Como la raíz de nuestra alma comienza en la eternidad y la vida que esa alma como contenedor recibe, porque no tienen que entender que el alma es como una batería, por eso el sueño ya en este tiempo caído humano existe. El sueño no es un descanso para el cuerpo, no. El sueño es la capacidad que Dios da para que el alma, cuando el cuerpo esté en reposo, pueda salir a recargarse. Porque el alma no puede ser alimentada por nada material, sino por la energía infinita que procede de la fuente. Ya que ella salió de su interior profundo cuando hubo una implosión. Mi hermano, usted me tiene que perdonar, pero yo siento una gloria. Y quisiera como hablar tranquilo, pero hay algo que me tiene inquieto. Yo estoy implosionando de esto. Yo tengo una esencia, una presencia increíble. Pero bien, partiendo de que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas. Las almas, nuestras almas son decodificadores en potencia. Nuestras almas son procesadores. Nuestras almas tienen una capacidad de contener, de contener, de formar, de diseñar, de desbaratar, de deshacer, de volver a hacer y de edificar y de construir. Y óyeme, un poder tremendo. Entonces el alma es lo que menos atención le prestamos. Sin el alma, que es su personalidad, sin usted, Dios no puede fluir, no puede proyectarse, ni tampoco se puede dar a conocer. Entonces tu raíz no está aquí en la tierra, tu raíz está en la eternidad, en los cielos. Vamos a leer un texto. Y voy a leer a Daniel 2, 31 al 33. Porque después que lea este texto, que yo creo que es aquí que voy a quedar, yo no voy a pasar de aquí hoy. Vamos a tener que hacer unas cuantas secciones.
Pero se lo voy a leer. Dice, tú, oh rey, tú, coma, oh rey, veía, coma. Le estoy hablando, leia, anamímale, a calle. Le estoy hablando así porque si usted no lee gramaticalmente bien, va a perder el sentido. Y es aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Escuche. De oro fino. Voy a mole anduma asoma a pulaqueita yo. Productor, ¿qué es lo que me está pasando? Cuando yo hablo de esos reinos eternos, me mete una fusión a mí. Tremenda. Quiero que usted atienda, porque esta imagen yo la voy a usar y usted va a decir que lo que yo voy a decir es descabellado. Pero sí, es así. Usted lo puede después buscar, usted verá. Su pecho y su brazo de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Paz de Cristo, y Dios sigue añadiendo bendiciones a su escritura. Esa imagen la han cogido muchas veces para meter terror, presión, obligar a los seres humanos a que vengan a los pies del Señor, porque de que se va a acabar el mundo. Y hay una interpretación de verdaderamente de reinos. La interpretación que le han dado a ellos es que la cabeza de oro representa una nación que gobernó en este plano, y verdaderamente es así. El pecho de plata también, el de bronce también, y el de hierro también, y el de barro también. Se lo voy a explicar. En el mundo espiritual, cuando Cristo crea a Adán, Rodaco, Ayatá, Shamu, Apatruja. ¡Wow! ¡Dios! ¡Hey! ¡Dios! En la Biblia dice que hay 4 seres vivientes. Uno tiene cara de hombre, otro cara de becerro, otro cara de águila, otro cara de león. Lo que está dando a entender es que esos 4 dimensiones, que yo lo llamo aquí en esta tierra los 4 puntos cardenales o las 4 puertas, que tienen cada una 3 ventanas. Usted sabe que las ventanas son para mirar, las puertas son para entrar y salir, y la ventana para observar. Esos 4 seres vivientes no es nada más y nada menos que la dimensión o la humanidad de oro, o el león de oro, que se divide en 3. La de plata, la de oro, es donde la genética Adán fue creada. De ahí viene la raíz de la genética de la humanidad Adán. De la humanidad C, que es hijo de Adán. Caín y Abel no están porque no son hijos de Adán. Son otra clase. Que es la de plata, representando la plata. También hay 3 humanidades. Representa el pecho, va descendiendo. La cabeza es Cristo, ¿verdad? Pero la cabeza de la humanidad es Adán, luego C. Bronce es la dimensión donde fueron creados nuestros ayudantes, los ángeles. Sean diferentes rangos. Por eso usted ve, cuando ve apariencia, ahí se ve de bronce bruñido, usted ve un lío de visiones que están escritas ahí. La parte de hierro es la humanidad de la sabiduría, donde hubo el aborto. Por eso los tiempos del fin, siempre hay mucha tecnología. Dice que Daniel será que correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Y la ciencia, los celulares y un sinnúmero de cosas van a tener a la gente loca. No es que eso es malo. Es que el objetivo para que él fue creado es que es malo. No es malo porque eso solo no se usa. Es malo el que lo usa. Y el barro, que es la humillación más grande que ha existido, que nos hicieron una envoltura de barro, un cascarón que se destruye. Esa es la razón de que existe la tal muerte, que no existe la muerte, pero sí físicamente. Entonces, ese cuerpo de ese estatua, que usted lo puede buscar en Google, donde quiera, está representando la copia de los reinos eternos.
entendiendo usted que hay una rueda de la creación que se identifica, se identifica en Eclesiastés, cuando habla de la muerte física, dice, antes que se rompa el cordón de plata y el cuenco de oro, y el hombre vaya a su morada eterna, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, cuando se rompa junto a la fuente, la rueda de la creación. Pero oiga, hay una rueda eterna pues, donde entramos nosotros completos, fusionados como espíritu y alma, pero cuando llegamos a la rueda del zodíaco, que es la rueda animal, no la rueda de la humanidad, donde ya vamos a entrar al tiempo, a una separación de mi espíritu y mi alma, y ahí viene un 30% descendiendo de mi alma, a través del pensamiento del esposo de alguien que deseó tener un niño. Ese deseo impregnado por el alma hace que ese ser humano tenga un acto que usted conoce, el que reproduce hijos. Ese pensamiento se convierte en una información, esa información en un esperma, entra al óvulo de la mujer, ese óvulo elige el esperma. Dentro de ese esperma está la información que el alma de la mujer va a recibir para diseñar el cuerpo, la envoltura, donde esa alma va a descender. Esa alma no va a descender hasta que el cuerpo no esté completamente formado. Cuando el cuerpo está completamente formado, entra el alma, un 30% de tu alma desciende, porque como es divina no puede entrar a este plano, porque si entra, esto se explota. Entonces, ¿qué pasa? Porque el alma es una batería diseñadora. Bueno, cuando entra el 30% del alma, que ya el cuerpo está formado, entonces cuando entra, comienza el bebé a moverse y a posicionarse para ya salir. Entonces, esto es un poco complicado porque el cuerpo sí lo han tomado como una alegoría para referirse a los reinos caídos de este plano. Pero en realidad es una representación de los reinos eternos. La raíz de nosotros que está allá arriba viene el tronco expandiéndose, produciendo ramas, hojas, frutos, y hubo una distorsión de la energía con decirle que el 30% del alma entonces entra en el niño, lo posiciona, luego viene lo que se llama dar a luz. Cuando el niño da luz, comienza el alma a absorber como una esponja información de este plano, ya que ella está despierta. Ese 30% nació en este mundo, no para adquirir la información humana simplemente, sino que debe de adquirir la información de la raíz de donde ella procede. Entonces, es como que nosotros somos como un software que nos tenemos que descargar. Nosotros entonces aquí, por eso cuando una gente nace en una familia cristiana o en una familia conectada con lo divino, usted ve que hereda toda la información de donde procede la raíz de su alma. Por eso que hay familias que a uno le van mal, a otro le van bien. En la misma familia hay hermanos que unos son buenos, otros son malos. Siendo del mismo padre y misma madre, pero eso no tiene que ver con el padre ni con la madre, eso tiene que ver con el nivel de conciencia en el cual usted estuvo conectado en el momento en que usted deseó tener ese niño, esa niña. Entonces, ¿qué sucede? El problema y la pregunta que muchas personas se hacen es porque no saben la procedencia y la raíz de su alma. Usted le pregunta, ¿de dónde tú procedes? No, mi papá y mi mamá, no, te está equivocado. Su papá y su mamá fueron dos envolturas o dos almas con dos envolturas, o un forro de piel, de carne, oculto dentro, esperando ser descargada a este plano, pero con el nivel de conciencia correcto. Por eso que dice, sacrificio, ofrenda, yo no quiero, pero venme aquí, vengo yo, como en el rollo del libro está escrito de mí, hacer tu voluntad. Entonces, el rollo del libro, usted como tiene una mente caída humana, cree que como un libro es algo que tiene muchas hojas, con mucha escritura, y es un libro en este plano verdaderamente. Pero hablando en el término eterno espiritual, un libro
o el rollo del libro no es nada más que tu ADN, tu genética, tu cadena genética, tu escalera genética, donde hay 4 cromosomas, que es guanina, timina, citosina, no me acuerdo el otro nombre, pero Jacob, cuando vio la escalera, él no vio ningún tipo de escalera, mi hermano, él lo que vio fue su escalera genética, y él vio que habían 7 dimensiones espirituales donde cada una, un principado gobernaba. Él venció 6 principados en el sueño, y luego que despierta del sueño, cuando él dice que le dice al Señor, si tú me das la interpretación, te voy a diezmar de todo. Ahí es que entonces, si tú me haces volver en paz con mi hermano, entonces ahí es que él entonces cambió de genética de Jacob a Israel, porque los 6 ángeles que él venció en el sueño, hubo uno que no pudo vencerlo y fue el padre de quien él le robó la primogenitura, que es su hermano Esaú. No hermano espiritualmente, pero sí hermano carnalmente. Entonces, ellos eran hermanos carnalmente, pero la información era diferente, porque el mismo padre tuvo un nivel de conciencia bajo en un pensamiento, y el mismo padre tuvo un nivel de conciencia elevado cuando produjo a Jacob. Entonces, voy a terminar en la sesión de hoy dándole a entender que esa imagen que Nabucodonosor vio, y hay una interpretación que Daniel le da, es una réplica del cuerpo de Cristo. Como yo lo sé. La raíz de tu alma procede de Cristo. Todo fue hecho por Él, por medio de Él, para Él. Él es antes de todas las cosas. En hebreo dice que el Hijo, o a través del Hijo, o a través de la conciencia crística, fue que Dios constituyó el universo, y que ese Hijo, esa conciencia, es la que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La cabeza es Cristo, pero la cabeza de la creación de Cristo es Adán. Adán representa el oro, se representa la plata. Los ángeles representan el bronce, y nosotros como humanidad representamos el hierro, pero nos redujeron a un nivel barro. Así que yo le aconsejo que usted busque esa imagen y haga una comparación. Por eso yo dije en el otro video, cuando viene a ver yo soy el brazo izquierdo y quiero ser el derecho, o tú el pie y quieres ser la cabeza. Entonces, cuando aparece una imagen en esta tierra de barro, o una envoltura en nuestra alma que tiene 2 brazos, 2 pies, orejas y todos los elementos y órganos que componemos, es porque el cuerpo de Cristo es el universo. Aunque le suene descabellado, eso es así, porque viene descendiendo como cabeza hasta descender hasta los pies, que es la tierra. Por eso dice que el cielo es su trono, la cabeza, y la tierra al estado de sus pies, refiriéndose a los pies. Así tu alma viene descendiendo desde la cabeza hasta los pies. Tu raíz no es de esta tierra, tu raíz es de otra tierra o de otra dimensión. Tu raíz procede de la eternidad. Padre Cristo, y que Dios le dé entendimiento y puedan entender para proseguir hablando de las raíces de nuestras almas. Hasta el próximo video.